vamos a dar inicio de un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina. En este caso vamos a abordar un tema que es prácticamente común en cada una de las provincias de nuestro país, como lo es el despojo, la criminalización, la persecución de nuestros pueblos originarios. En este caso vamos a hablar con el vicepresidente de una comunidad de Tilcara, Jujuy, que se va a presentar, don Raúl Sajama, a quien le agradecemos su tiempo y lo escuchamos. Raúl, cuéntenos cómo está la situación hoy en día a partir de estas persecuciones que venimos siguiendo a lo largo del tiempo a través de voceros como usted. Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a la gente que trabaja a su equipo y por supuesto buenas tardes a la audiencia. Bueno, la situación de las comunidades indígenas acá en Jujuy, a lo que ya está existiendo en otras provincias, la grave situación de postergación, discriminación, violencia institucional, violencia física, etcétera, incumplimiento de leyes y convenios que amparan los derechos indígenas, porque todo eso está pasando a lo largo y ancho de la República Argentina. Acá también hay que agregarle el complemento de que sigue pendiente el tema de la reforma inconstitucional e ilegal que realizó el gobierno de Jujuy en el año 2023. Es una tarea que en algún momento, ya hemos hablado eso a fines del año pasado con las comunidades indígenas, que hay que enfrentarlo este año y ver cómo se lo va a llevar adelante. Porque estas cosas en este país, con esta constitución argentina, no pueden estar ocurriendo. No puede venir una provincia y redactar una constitución casi separatista y en la cual en algunas partes casi condiciona el cumplimiento de la Constitución Nacional al cumplimiento de la provincial. Me hago cargo de lo que digo, ¿no? Porque lo he leído y me ha parecido, de mi entendimiento, eso es lo que yo entiendo. Y eso, en estos días, por ejemplo, en los cuales vemos la grave situación nacional que apunta más a la fragmentación de las provincias, en la cual vemos hasta las amenazas de que se cree otro espacio, digamos, allá en la Patagonia por parte de estos señores que vienen del otro lado del mar. Se ha hecho volar prácticamente esa ley que prohibía que los extranjeros compren tierra o un determinado porcentaje. O sea, la política nacional también se junta con todo esto y parece que somos el pato de la boda, ¿sí? Pero ni nos han avisado. Acá en Jujuy, en estos días, por ejemplo, las comunidades en Salinas Grandes nuevamente salen así a pie, en moto, en burro, a peregrinar y salir a buscar a los empresarios que vienen en vehículo, en 4x4, con conexión satelital y todo. Vienen con algunas personas, parece que ellos han apalabrado, o no sé a quiénes llevan de testigo, para decir, bueno, en este momento estamos iniciando las actividades de prospección, de exploración, de medición, etcétera, como parte del proceso de ingreso de las mineras. O sea, no hay una intención de dialogar. O sea, no hay una intención de ir y hablar con las personas que son descendientes de los que habitan estos lugares desde antes que exista la Argentina, ¿sí? Y ahí está la bibliografía bastante que habla de todos los habitantes que han estado por acá en la Puna, en la Quebrada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos algunas poblaciones en el límite que están peleando para que Cangrejos, por ejemplo, se incorpore como la primera batalla de la Argentina que se realizó después de 1810. Hay un montón de cuestiones que hacen ver que para algunas cosas nos tienen en cuenta, pero para otras parece que no, que es el caso de lo que ha pasado recientemente con los glaciares. En todo lo que se ha desarrollado el tema de los glaciares en diciembre, la palabra indígena ni siquiera ha sido pronunciada. Creo que se pronunció originario, pero por parte de algunas de las personas que reclamaban los derechos. Pero así como
palabra que esté en medio del debate no ha sido utilizado. O sea, que estos señores, que en este caso los senadores, que son los que han estado escuchando, porque no han debatido este tema en diciembre, ¿sí? Y en febrero, cuando se hizo la primera reunión de supuestamente de debate, tampoco ha sido de debate. No voy a sacar más crítica de eso, simplemente voy a decir, lo pongo de testigo al senador que en algún momento agarra un papel que está en su escritorio y pregunta, estamos en el recinto del Senado. Y este papel dice, este papel, el miembro informante del proyecto que tiene que ver con la modificación de la Ley Nacional de Glaciares, así muy campante le dice, ese es el texto de las modificaciones que se van a hacer y lo que se va a aprobar. Y le dice así, está en YouTube, ¿no? Que eso es lo que se va a leer, porque se va a aprobar la general y luego se va en el proceso de la aprobación de en particular, se va a leer en artículo por artículo. Ahí lo va a escuchar. Y me ha parecido una cuestión muy grave que nuestros senadores de la República Argentina, los senadores nacionales, hayan aprobado así sin conocer el texto que vino de fuera del recinto. Y así, con todas estas cuestiones, con esta explicación que dio este senador, que era el miembro informante del proyecto en senadores, ahora en febrero, se aprobó este texto que nadie conocía, que a partir de que se empieza a considerar en particular, recién han escuchado las orejitas, pero ni siquiera lo tenían en un papel. Le hago una consulta. Afirmo realmente lo que usted comentaba. En su momento fue denunciada como anticonstitucional la constitución de la provincia de Jujuy, hasta que Milei en abril del 2024 dijo que no estaba fuera del marco constitucional. Obviamente estamos en un gobierno fascista donde todo lo que sea atropello es llevado adelante. Y justamente las cosas que se objetan, aparte del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, llama la atención porque habla de los territorios, del agua y de la consulta a los pueblos originarios. No hace muchos meses atrás hablábamos del problema que hubo en Cueva del Inca, donde de la noche a la mañana vino la policía con bomberos, metieron a 7 personas, entre ellos la presidenta de esa comunidad, y le demolieron la casa y le sacaron las poquitas cosas que tienen. ¿Cómo está la situación? Porque hasta que se mantuvo la ley 2660, que justamente hablaba de los pueblos relevados y de los territorios relevados, más o menos había como si fuera un pacto, pero ahora que han derogado esa ley 2660, vemos que hay una arremetida del poder hacia los territorios, sobre todo que tienen la riqueza, como en el caso de ustedes, el litio. ¿Cómo está la situación dominial de la tierra de ustedes? La situación dominial, visto desde la Constitución Nacional Argentina de 1994, le corresponde a las comunidades y pueblos indígenas, porque muchas de ellas, sumado al ejercicio de la posesión que han venido llevando los que ahora viven en esos lugares, sus ancestros, muchos están registrados como nacidos en las iglesias que había ya antes de 1810. Mi familia mismo tenemos un ancestro que está registrado en el año 1804. Y así como yo, hay muchas personas en la quebrada, en la puna, que están asentados su ancestro en algún lugar de las iglesias que había en esos tiempos. No había registro civil, pero sí había el registro en la iglesia de los nacimientos. Eso por un lado. Eso dice la Constitución Nacional, eso dice el derecho, eso dice el derecho de la gente, digamos, la buena gente,
Pero la Constitución Provincial de Jujuy, que fue aprobada la reforma que se hizo en el 2023, dice que toda tierra que no tenga un título, o sea que el señor, supongamos que usted viva allá en la punta, a la vuelta del Cerro Chañi, tiene su casa, sus rastrojos, sus maíces, etcétera. Pero si usted no hizo el plano y no lo registró, eso no es suyo, eso es de la provincia. Es, digamos, ¿cómo le puedo decir? No tiene nombre eso. Jurídicamente no sé cómo se llamará. Eso fue aprobado. Eso dice la Constitución de la provincia de Jujuy. Por sobre esas cosas, este caso de Tilcara es, es un tema que visualiza la violencia que hay en contra de los pueblos y comunidades indígenas acá en todo Jujuy. Eso es de lo que se vio, porque hay veces que hay violencia, hay, digamos, arremetidas de particulares que dicen, mira, no, yo le compré el terreno a fulano, así que te tenés que retirar. Contratan a algunas personas, algunos, digamos, que se prestan para esta cuestión, y violencia mediante los desalojan a los originarios. ¿Qué es lo que pasó en Cueva del Inca? Menos mal que hubo presentaciones judiciales, hubo presentaciones a nivel, digamos, nacional ante el juzgado federal, por cuanto también de una forma irregular nunca se explicaron por qué la orden de desalojo nombraba un lugar que estaba al frente del otro lado del río. O sea, si lo vemos en detalle, hay muchas irregularidades que muestran que no se hacen las cosas a derecho. Esa es otra clase de violencia que hay. Y eso es lo que está sufriendo las comunidades indígenas acá en Tilcara, en Humahuaca, en La Puna, ¿sí? Algo parecido ocurre con los pedimentos mineros. A la vuelta de Abrapampa, hacia el noreste, en la zona de Potreros de la Puna, hay una o dos empresas mineras que afectan a 3 o 4 comunidades hacia el noreste. Hacia el oeste, a 50 kilómetros de Abrapampa, otra empresa que afecta a 3 comunidades indígenas. Van, ya están golpeando las puertas, planteando que tienen autorización del gobierno. Las comunidades nunca se han enterado. Para agregar, al sur de Abrapampa, donde sería la laguna de Guayatayoc, para los que puedan tener un mapa a mano, hay también 3 pedimentos que están ya planteando, digamos, cómo van a hacer la exploración, perdón, los primeros pasos que tienen que ver con una explotación minera. ¿Qué es lo llamativo de esta cuestión? Que el gobierno de la provincia de Jujuy, en vez de aplicar la ley que está vigente, la ley de la consulta indígena, o sea, la ley nacional 24071 y el convenio 169, no lo hace. ¿Por qué? Porque hace unos años ha sacado una ley que se llama la número 7751, por el cual crea un mecanismo de supuesta información, de consulta, de reuniones entre comunidades y todo, pero que no es la consulta indígena del convenio 169. Dicho de otra manera, esta 7751, para que vaya todo bien, es un tobogán que lo único que necesita es que las comunidades indígenas, cuando le convocan a las reuniones de la UGAM, se llama, que es así se denomina las reuniones, que la comunidad indígena esté presente. No necesita nada más. Y de alguna manera, las comunidades son engañadas porque creen que se está haciendo la consulta, que sus quejas son válidas, que son tomadas en cuenta, y eso no es así. ¿Sí? Esa es otra clase de violencia ya a nivel institucional. ¿Por qué? Porque llega un momento que ese proceso termina y le dan
el permiso correspondiente a la empresa para que empiece a trabajar. Nosotros justamente en una semana tan cara a la sensibilidad humana y tratando de reflotar un poco esa sensibilidad humana que a veces se hace profesional del juego de la escondida, pero en esta Pascua 2026, una Pascua muy especial, como todas, pero quizás un poco donde se manifiesta todo esto, esta agresión a los derechos humanos. Queremos que usted le cuente a la gente a través de nuestro programa y de nuestra página web de Alternativa cómo es el trato que reciben, si realmente hay un segmento de la sociedad que los considera hermanos o si tienen problemas, por ejemplo, los chicos en la escuela, como ya habíamos denunciado unos meses atrás en nuestro programa, esa nenita que se lastimó mientras la maestra y la directora estaban jugando con sus celulares y no vieron nada, ni se hicieron cargo del seguro y fue prácticamente discriminada. ¿Cómo es la situación en Angosto el Perchel, en su comunidad, respecto a la aceptación y a la convivencia social de los chicos en las escuelas? En nuestra comunidad eh, hay no sé si llamarle diálogo, pero hay una presencia, digamos, de los miembros, de las señoras de la comunidad que están permanente interactuando con la escuela, con los docentes, de tal manera que estas situaciones, digamos, tiene conocimiento y por supuesto no es que sea la solución, pero eso no quita que en toda la provincia de Jujuy ocurran estas situaciones en las cuales, por un lado, hay, digamos, se ha dejado de lado la atención en los niños. ¿Para qué van los niños a la primaria? ¿Sí? Los chicos no salen con condiciones de leer, no salen con competencias de leer. Estoy mencionando una sola cuestión, no todos, pero la mayoría. El problema es que eso después se agrava. Este tema de los accidentes que ocurren ha llegado hoy, junto con las políticas que tiene el presidente nacional, al hecho de que en las escuelas secundarias que tienen, por ejemplo, orientación técnica, los padres les han dicho que se tiene que pagar como una especie de seguro aparte de atención o un seguro de salud o algo así para prevenir los accidentes. Yo no sé cuál será la solución. Lo que se puede ver y decir junto con el ejemplo que usted ha dado, que tiene que ver con la violencia que hay, es una dejadez y un olvido y el Estado que no quiere ver todas estas situaciones para poder encarar, aunque sea un principio de solución. Ni siquiera convoca a los primeros afectados, que vienen a ser los padres. Y eso es grave en una provincia donde hay culturalmente nosotros somos interesados colectivamente. Muchas veces se hacen cosas que quizá no nos benefician, pero si vemos que es en beneficio de todos los demás, y se pone el hombro, se trabaja, se aporta con recursos, con dinero, la cuestión colectiva está presente. Somos de prácticas comunitarias acá en Jujuy. Ya como para ir cerrando la entrevista, yo quisiera que usted le deje un mensaje con lo que le dicta su corazón, porque el problema que están viviendo ustedes lo está viviendo cada comunidad del norte al sur y del este al oeste de la Argentina. ¿Qué le diría a la gente que lo escucha, que lo ve, para generar una reflexión que por ahí haga cambiar un poquitito esta brújula que se ha vuelto loca y ha escapado a 180 grados de lo que es la sensibilidad humana y la unidad que somos conjuntamente con la naturaleza, como decían los ancestros? Muchas gracias por la oportunidad. Una de las tantas cosas que yo podría exhortar, pedir eh, a mis hermanos indígenas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y del otro lado también, es que en estos momentos en que estamos siendo atacados, se está cuestionando las estructuras
que nos brindan la atención desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, se está, digamos, orquestando maniobras que van a terminar con la apropiación por parte de empresas internacionales de los territorios comunitarios indígenas. Yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que empezar a expresarnos. Colla, Huichí, Chulupí, Mapuche, plantear públicamente esta situación, que somos habitantes del extremo, del pie de la cordillera, en las distintas provincias. Y tomando un caso, por ejemplo, el tema de los glaciares. Todas, por no decir la mayoría o todas, las comunidades y familias que viven al pie de la cordillera, vivimos el hecho de que el agua nos llega a través de una acequia que es del tamaño de medio ladrillo. Y esa acequia nace en los cerros donde la naturaleza, en este caso la Pachamama, ha acumulado el agua en forma de hielo para que en las épocas que ya no hay lluvia y la época seca, gotita a gotita se vaya formando esa agua que le llega al hogar, a la familia, digamos, que viven en faldas, en cerros, quebradas, que la utilizan para su sustento, para dar a sus animales que tengan y a un pequeño rastrojo donde siembran. Por eso exhorto a pronunciarse públicamente, porque nosotros somos las comunidades indígenas a todo lo largo de la pie de la cordillera de los Andes y mucho más allá todavía, somos los que hemos vivido utilizando esa agua que viene de los glaciares y podemos dar fe, testimonio de que todos esos hielos que vemos al pie de la cordillera en muchos lugares son recursos hídricos, almacenes de agua, y no solamente para nosotros, sino para todos los argentinos, para los humanos, ¿sí? Con tanta falta que hace. Por eso, hermanos indígenas, por favor, expresémonos en el idioma, si tienen su idioma todavía que lo utilizan, en ese idioma, pero hablemos, expresemos, planteemos con nuestras propias palabras la injusticia que estamos viviendo en este 2026. Don Raúl, realmente quedan las puertas abiertas del movimiento Alternativa de Argentina para toda vez que quiera difundir los acontecimientos que muchas veces los medios masivos no cuentan. Como dicen ustedes, Hayaya. Fue Allá, ya, hermano Horacio, muchas gracias. Fue Raúl Sajama, vicepresidente de la comunidad aborigen Angosto El Perchel, y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde las Parejas Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.